Hola, buenos días. Soy David Rivero, uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Alameda Osuna en Madrid, España. Estamos de nuevo en una situación en la que nos es imposible tener nuestros cultos de adoración a nuestro Dios de manera presencial y nos vemos obligados a conformarnos con... Perdón, tengo que comprobar que estoy en línea. Como os decía, tenemos que conformarnos con esto, ¿verdad? Sí, se oye bien, gracias. Esto me hace estar más agradecido a aquellos que nos suelen ayudar en este asunto de las emisiones, aquellos que se están uniendo al equipo también que prepara las emisiones cuando soy yo el que tiene que hacerlo. Como os decía, no podemos tener nuestro culto. Creemos que necesitamos estar reunidos como iglesia para poder celebrar un culto a nuestro Señor, pero ya que eso ahora mismo no es posible, aprovechamos la oportunidad que el Señor nos da por medio de estos recursos para al menos en el día del Señor estudiar juntos la palabra. Quiero deciros que los próximos domingos, hasta que haya un cambio en la situación, continuaremos así, y también los jueves a las 19 horas y los domingos a las 10:30. Dicho esto, vamos a tener una oración pidiéndole al Señor que nos bendiga al estudiar su palabra y luego la leemos y tratamos de estudiarla. Oremos. Dios y Padre amado, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos las gracias por un nuevo día en que podemos recordar la resurrección de nuestro Salvador, aquel que siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta con la cual compró la justicia que nosotros no tenemos y te la ofreció, Señor, esa justicia que ahora es nuestra por la fe. Señor, queremos darte gracias porque aquella mañana en que unas cuantas mujeres y unos pocos de sus discípulos fueron a la tumba del Señor, la encontraron vacía. Y luego no había desaparecido sin más, sino que se mostró una y otra vez a una gran multitud, mostrando que su palabra era fiel y verdadera, que él podía entregar su vida y volverla a tomar. Y con eso, Señor, demostró lo que ya muchos habían entendido, que es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Y te damos gracias porque desde entonces otros muchos, cientos, miles, millones, por tu pura gracia, también han entendido estas verdades, las han creído y hoy forman parte de tu pueblo redimido. Señor, es para nosotros un privilegio estar esta mañana delante de ti, cada uno posiblemente en su hogar, cada uno, Señor, separado de hermanos queridos, de coherederos de la gracia, con quienes tenemos el deber y la oportunidad de reunirnos cada semana en santa convocación. Pero, Señor, no queremos lamernos las heridas y tener pena de nosotros mismos, sino ver que tú, como Dios soberano, nos has traído a esta situación y tú nos estás probando en ella por un tiempo que se nos hace largo, pero sabemos que no durará ni un segundo más, ni un segundo menos de lo que tú tengas determinado para nosotros. Te pedimos por la iglesia, Señor, a la que pertenecemos. No permitas que ninguno se enfríe por esta situación. No permitas, Señor, que ninguno se aparte de ti, que ninguno se decepcione, que ninguno vea más grandes estos problemas que tu mano poderosa y soberana, y que, Señor, vivamos en la confianza de que tú, que nos has llevado a esta situación, también obrarás en nosotros en medio de ella. Tú nos sacarás cuando ya nos hayas transformado en la medida que hayas querido con esta prueba. Nos acordamos, Señor, de otras congregaciones, hermanas, muchas con las cuales tenemos relación personal, otras que desconocemos, pero que son fieles
predicando el Evangelio, viviendo vidas consagradas a ti, donde también, Señor, esta situación está afectando su vivencia. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos como deseamos y te pedimos para nosotros. Bendice, Señor, a aquellos que son nuevos en la fe. Pensamos, Señor, en los bebés, en los niños que han nacido en este último año y solo conocen a las personas con una mascarilla puesta. Pensamos, Señor, también en aquellos que han nacido de nuevo en este año y que tampoco han podido conocer una iglesia local en la manera en que por años viene desarrollando su ministerio. Dales paciencia, Señor, que sigan creciendo en ti, que sigan deseándote, que sigan deseando la comunión con los tuyos. Y que, Señor, cuando estas restricciones sean eliminadas, podamos volver con entusiasmo, con un nuevo propósito de servirte y de dar a conocer el Evangelio del Reino. Ayúdanos en esta mañana. Nos proponemos considerar una pequeña porción de tu palabra para la que te pedimos ayuda y dirección. Abre nuestros corazones, planta allí la semilla, riégala y que produzca el fruto que tú quieras. Danos fe para creer en ti, creerte a ti y creer tu palabra. Te lo pedimos todo con gratitud anticipada porque sabemos que tú eres generoso y nos darás abundantemente lo que te pedimos. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues la semana pasada, siendo que hemos vuelto a algún tipo de confinamiento, comenzamos una serie de consideraciones sobre siervos del Señor que se vieron también privados de libertad de movimiento en distintas situaciones en su vida. Hablando tal vez a destiempo, pero al menos con la experiencia de casi un año en esta situación, estamos hablando de estos asuntos. Vimos el caso de José. José, aquel hombre que como un jovencito perdió su libertad, estuvo a punto de perder la vida y estuvimos analizando cómo llegó a Egipto, cómo llegó a la cárcel en Egipto y cómo el Señor le ayudó, porque el Señor pretendía promocionarlo. De tal manera que vimos que su confinamiento tuvo el propósito de promocionarlo para grandes cosas que el Señor tenía para él. Estuvimos viendo, en primer lugar, los problemas que él tuvo. Fue algo doloroso, fue algo para un joven que no era culpable de nada para encontrarse en la prisión. Fue algo desconcertante, ya que por mantenerse fiel a Dios, mantenerse fiel a su amo, por mantenerse puro moralmente, vemos cómo se vio en aquella situación. Vimos también cómo fue una situación que se extendió en el tiempo, mínimo 2 años y posiblemente hasta 13 años pudo estar en esa situación. Estando ahí, estuvimos analizando también las provisiones del Señor, cómo él pudo sentir la presencia de Dios. Dios estuvo con él en ese tiempo. Estuvimos considerando cómo la paz de Dios estaba en su corazón, de tal manera que él siguió sirviendo, siguió siendo fiel. El hombre que el Señor lo había hecho y lo estaba haciendo, él continuó siendo fiel a su llamado. Y vimos también cómo el Señor acabó promoviéndole a otras esferas de un ministerio que jamás habría tenido de no haber sido las cosas de la manera que fueron. Y así luego vimos esos privilegios. En primer lugar, él pudo percibir, pudo experimentar que Dios tenía un plan para él, porque Dios estaba con él. La presencia del Señor era una realidad aún allí en el calabozo. Y eso le llevó, más que a mirarse y a darse pena y a llorar por sí mismo, le llevó a alabar al Señor. Y todo lo que salió de su boca, aún con algunos de los responsables de su situación, como fueron sus hermanos, fue reconocer la grandeza de Dios, la intervención de Dios, la mano de Dios en todo eso. Y finalmente vimos eso, la providencia. Él supo en todo momento que el Señor estaba con él. Hoy vamos al Nuevo Testamento. Hoy vamos a considerar
a otro hombre que también se vio confinado de manera involuntaria en los últimos días de su vida. Y ese fue Juan, Juan, el que conocemos como el Bautista. Y para ello os pido que busquéis en vuestras Biblias, en Mateo capítulo 11, y vamos a leer y luego considerar los versículos del 1 al 11. Mateo 11, versículos 1 al 11, donde vamos a ver la situación de confinamiento, en este caso en una prisión también de Juan, conocido como el Bautista. Y dice en Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esta es la palabra del Señor y vamos ahora a tratar de extraer estas enseñanzas que tienen que ver con un confinamiento que en este caso, si en el de José, en el Antiguo Testamento, fue para ser promocionado, en este caso vamos a ver cómo el confinamiento de Juan tiene el propósito de que él sea persuadido de algo de lo que en un momento dado no estaba tan seguro. Así que mientras continuamos con el estudio de estas experiencias de confinamiento en la Biblia, veamos a este hombre que en común con José también está languideciendo en una prisión. Lo primero que tenemos que ver es por qué estaba allí. Pues estaba allí por predicar el Evangelio, por ser fiel al Señor al predicar el Evangelio. Nos dice la Escritura que Herodes, que era rey de una cuarta parte de la provincia romana de Palestina, había tomado por esposa a la mujer de su hermano, que se llamaba Herodías. Se había casado con ella. Y Juan, siendo fiel a la palabra de Dios y siendo este un hombre de ascendencia judía, le predicaba y le decía públicamente que esa relación que él tenía era vil, no era propia de un hombre que formase parte del pueblo de Dios, era una relación ilegal. Y vemos que por insistir una y otra vez en esto, lo había arrestado y lo había encarcelado. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 3, versículo 19, donde dice que entonces Herodes el tetrarca, que tenía una cuarta parte de la provincia a su cargo, dice, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodías había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Y en el Evangelio de Mateo, donde estamos hoy estudiando, se nos dice que Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. De hecho, tal era el aborrecimiento que tenía Herodes de Juan que quería matarle. Lo hubiera matado si no hubiera sido porque temía la reacción del público, porque buena parte de la población de Judea
había comprendido que Juan era un profeta enviado por el Señor. De nuevo, en el capítulo 14 de Mateo lo dice, que Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Mientras Juan está en prisión, empezó a tener dudas y preocupaciones. No tanto por sí mismo, no se nos menciona eso, sino más bien tenía dudas y preocupaciones respecto a quién era Jesús y qué es lo que estaba haciendo. Y esas dudas que tenía Juan o que le vinieron a Juan allí en ese confinamiento, obraron en contra de su fe y le llevaron a cuestionarse la persona y la obra de Jesús. ¿Realmente es él el que yo he identificado como el Mesías? ¿Está haciendo las cosas que tendría que hacer? Así que lo que vamos a hacer es unirnos a Juan esta mañana en ese confinamiento, porque creo que podemos encontrar aquí experiencias muy cercanas a las que nosotros también podemos experimentar. Hay momentos en que todos experimentamos dudas y miedos. Hay momentos en que nos preguntamos por nuestra salvación, por nuestra fe. Y en esos momentos de duda y de miedo nos hacemos preguntas que son bastante profundas. Nos preguntamos, ¿soy realmente salvo? ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? ¿No me habré equivocado? ¿No tendré una fe superficial? Eh, ¿Es Jesús el único camino al cielo? Anda, que si al final son los musulmanes o los testigos de Jehová o los mormones los que están en lo cierto y yo estoy equivocado. O nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si la Biblia no es realmente la palabra de Dios? ¿Qué pasa si, como algunos dicen, está llena de errores? ¿Qué pasa si realmente no puedo ver satisfechas las cuestiones y las preguntas que mi alma se plantean en la Biblia? Bueno, confesar esto requiere mucha valentía y posiblemente en público confesar que en algún momento hemos tenido estas dudas, pues nos daría vergüenza. Imaginaos que vosotros estáis ahí escuchando a este predicador y que os dice que en algún momento se ha planteado cosas de este tipo. Y, bueno, si él no está seguro, ¿cómo puedo estarlo yo? Sigo escuchándolo y por eso muchas veces interiorizamos estas cosas, le damos vuelta, llegamos al punto en el que se encuentra Juan, pero no encontramos la respuesta. Bueno, tenemos que ser conscientes de que ocultar las realidades de nuestros pensamientos o de las intenciones de nuestro corazón no nos conduce a nada, pero tenemos que saber qué hacer con esas dudas. Y tenemos que saber que cuando llegan a nuestra mente, podemos encontrarnos como Juan, confinados, aislados, con mucho tiempo para pensar, pero con falta de persuasión, con falta de certidumbre de que lo que hemos creído y en quien hemos creído es verdad. Así que de eso vamos a estar viendo esta mañana. Y tal vez tú te encuentras en una de estas situaciones. Tal vez tú estás considerando incluso oras al Señor y te preguntas, Señor, todo esto que me está pasando, todo esto que nos está pasando, es porque tú quieres darme a mí unas lecciones que yo todavía no he entendido. ¿Será que estoy tan lejos de ti que necesito pasar por esta prueba tan larga y que parece no tener solución? ¿Por qué me tienes en esta situación? Bueno, pues espero que el estudio en esta mañana te ayude como cualquier porción de la palabra del Señor, para que si estás en ese confinamiento en el que muchos nos encontramos, el Señor lo use, si no para promocionarte, como en el caso de José, sí al menos para persuadirte. Lo que vamos a ver en esta mañana son tres cosas. En primer lugar, vamos a ver los engaños en los que se vio Juan dándole vueltas en su mente a causa de aquel confinamiento. Fijaos que las dudas surgieron estando él allí, no tenía dudas estando fuera. Así que fue en esa situación donde se le generaron las dudas y eso lo vamos a ver
en los versículos 2 y 3. Luego vamos a ver las persuasiones que él recibe, cómo el Señor le habla a través de aquellos mensajeros y le persuade de que él no se ha equivocado en su fe, no se ha equivocado en el hombre al cual él estaba abriendo el camino, sino que estaba en lo correcto. Y finalmente vamos a ver, esos serán los versículos 4 al 6, y luego en los versículos 7 al 11 vamos a ver algo que a mí me resulta curioso, y es cómo el Señor hace unas declaraciones de Juan que no se las hace a Juan, nos las hace a nosotros y se las hace primeramente a sus discípulos, pero también en este contexto tienen una importancia tremenda para nosotros. Así que comencemos viendo los engaños de ese confinamiento. En el versículo 3 se nos dice que Juan envía a algunos de los que le vienen a visitar a la cárcel, algunos de sus discípulos, le manda recado a Jesús. Y la pregunta que le hace es, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan está allí en su prisión y ha llegado a dudar de la persona de Jesús. Ahora, no pensemos que este era un blandito en la fe, era un recién convertido, era alguien que tenía una teología no tan buena, que tenía una doctrina poco sana. No, no. Este es un hombre de una vida íntegra, de un conocimiento de la palabra y de un ministerio muy rotundo. Si leemos en el Evangelio que tenemos ante nosotros de Mateo, capítulo 3, a partir del versículo 11, fijaos, este es el mismo Juan que ahora tiene dudas. Cuando él está allí en el Jordán bautizando, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él estaba convencido de para quién trabajaba. Dice, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahora duda quién es o no es, pero en su momento, estando en libertad, sabía quién era y que era más poderoso que yo. Y luego dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego vendrá a cumplir lo que ya dijeron los profetas. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso es lo que Juan tiene tan claro que lo va predicando. Y vienen multitudes y él le predica con este convencimiento estas palabras tan seguras. Y luego dice, el relato de Mateo continúa diciendo que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado con él, y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan sabía quién era él, solo era un profeta, solo era un precursor, pero reconocía a Jesús y reconocía, por así decir, la calidad de hombre que era. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces Jesús le responde, deja ahora porque conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó la discusión. Si vamos al Evangelio de Juan, vemos como en el primer capítulo se nos presenta ese verbo eterno que ahora se ha humanado, que ha puesto su tabernáculo entre nosotros. E inmediatamente se nos habla de Juan, se nos habla del precursor. Y de nuevo, allí se nos habla de la calidad de la fe de Juan, del conocimiento que Juan tenía del Mesías, del Señor Jesucristo. Y si leemos en Juan capítulo 1, versículo 27, Juan dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y Juan, el escritor, el evangelista, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaos, ha pasado un tiempo y Juan tiene dudas, pero hubo un tiempo cuando él estaba en libertad, cuando él estaba ministrando, cuando él estaba ejerciendo la labor que el Señor lo llama a hacer, no duda. Le pregunta, bueno, ¿quién será el Cordero de Dios que anunció Isaías? Y Juan no dice, la verdad es que no tengo ni idea. O yo supongo que... No. Cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, hablando de la eternidad del Señor. Dice, era antes de mí porque es primero que yo.
y yo no le conocía. Fijaos, hubo un tiempo que yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Y añade Juan el evangelista. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Fijaos, Juan tiene una persuasión absoluta, porque cuando él, después de aquella pequeña discusión, digamos, teológica, consciente, deja de discutir y le bautiza, ve el Espíritu de Dios que permanece sobre él. Y continúa, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el día siguiente, dice Juan, de nuevo el evangelista, que estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios. O sea que cuando Juan está enfrascado en su ministerio, cuando Juan es llamado por el Señor y es consciente de cuál es su razón de ser, su ministerio en la vida, él en principio sabía que tenía que predicar lo que el Señor puso en su corazón, no conocía quién era el Mesías, quién era el Cordero, pero ahora sí, porque Dios le ha dado una señal y eso lo tiene muy claro. Pero ahora se encuentra solo, ahora está aislado, ahora solo oye de lejos lo que se dice de Jesús y por eso es que hace esta serie de preguntas. También quiero leeros en Juan capítulo 3, a partir del versículo 25, lo que se dice de ese conocimiento que tenía Juan. Juan 3:25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, él solo se considera un amigo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Fijaos qué detalle. Ahora en la cárcel duda, pero en un momento dado, tuvo el gozo de ser el amigo del esposo. Y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El Señor le ha dado el conocimiento de que él, Juan, irá poco a poco desvaneciéndose, pensar que esto ocurre 400 años después de que el último profeta hablase. En Israel no se había vuelto a oír la palabra del Señor. Y ahora él es el responsable, inspirado por el Espíritu de Dios, de hablar en nombre del Señor. Y él está convencido de su ministerio. Además, ahora se le presenta y él lo reconoce. Y además sabe que después de ese ministerio, en un sentido fugaz, ahora él tiene que ir desapareciendo de la escena para que el que crezca sea el Señor. Y luego dice, después de ese reconocimiento, el que de arriba viene es sobre todos. Él sabe quién es Jesús. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perdona porque he abundado mucho en esto y creo que el punto estaba claro, pero tenemos que ver eso. Hubo un tiempo en que Juan no tenía ninguna duda, pero el confinamiento le trajo esta situación, le trajo la duda. La segunda cosa que vemos en este primer punto es que después de esas dudas, Juan va a tener una serie de descubrimientos. Lo primero que Juan descubre es que la ausencia no aumenta el amor. Fijaos que
Dice el versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Interesante. Y esto es muy importante por vía de aplicación a nuestra situación. Queridos míos, espero que estos tiempos de no poder reunirnos como asamblea, como iglesia, como pueblo de Dios, nos haga conscientes del privilegio que tenemos cuando podemos hacerlo. Juan estaba plenamente convencido cuando estaba en contacto con sus discípulos, que no eran otros que los discípulos del Señor, con el pueblo del Señor, con la iglesia del Señor. Pero la ausencia lo enfría. La ausencia, en su caso, hemos de entender que no era voluntaria, pero la ausencia de esa comunión hace que su convencimiento decrezca, que su duda aumente. Eso es una de las cosas que ya digo, por vía de aplicación tenemos que considerar. Yo espero que en cuanto sea posible que podamos reunirnos, nos armemos todo de valor, nos pongamos todo lo que nos tengamos que poner y lo que nos digan que nos tenemos que poner y acudamos con fe a la casa del Señor, a reunirnos, no solamente a decir yo lo veo desde casa y sé que algunos queriendo no pueden, pero no permitamos que la pereza o la comodidad nos lleve a lo que podría pasar como sucedió en el caso de Juan. Podemos buscar excusas, podemos ver mi edad, mi salud, mi situación, mi lejanía, y todo eso lo comprendemos, y el Señor lo comprende, pero considera que ese distanciamiento puede llevarnos a una situación como la que estuvo viviendo Juan. Ya Juan no puede escuchar al Señor. Ya Juan no ve los milagros que el Señor está haciendo. No le llegan ecos de lo que el Señor está haciendo, los sonidos del ministerio, los cuchicheos que dice la gente. Pues yo le oí decir no sé qué, yo le vi sanar a no sé quién. Cuando se pierde esa comunión con el pueblo de Dios, se nos nubla la mente y en el lugar donde tuvimos gozo, ahora tenemos la duda y la pregunta. En tercer lugar, hemos visto que él dudó, vemos cómo descubrimos cómo la ausencia nos puede generar estas dudas. Pero en tercer lugar, y esto es muy importante también, veamos qué es lo que hace Juan. Cuando Juan tiene dudas, hace lo correcto. No habla con otros, fijaos que vienen unos discípulos suyos a verlo y le informan, pero no se queda simplemente hablando con sus discípulos, sobre los cuales él tenía cierta autoridad, sino que va directamente a Jesús por la vía que puede. No puede ir personalmente, pero le envía a estos compañeros y amigos. En lugar de llenarse de preguntas y preocuparse por sí mismo en aquella prisión, en aquel confinamiento, él centra sus esfuerzos en obtener una respuesta directamente del Señor. Allí donde se encuentra, allí donde le aparece la duda, aprovecha aquella visita para decir, id a Jesús y preguntarle. Ahora, buscando el origen, hemos dicho ya algunas cosas, pero ¿por qué le pudo entrar la duda a Juan? Bueno, pues por muchas razones, pero quiero compartir al menos tres, porque creo que son comunes cuando nos vienen a nosotros estas dudas. En primer lugar, el desánimo. Aquí tenemos un hombre acostumbrado a los espacios abiertos, un hombre que vivía en el desierto, no que pensamos en el desierto en el Sahara, ¿verdad? Pura duna, pura arena y nada más. No, es un lugar donde deshabitado, esa es la idea. Y él está acostumbrado a estar allí, a ir y venir, pero ahora se encuentra confinado en un calabozo. Está acostumbrado a la libertad y ahora se encuentra atado a unas cadenas y a unos grilletes. Y este encierro es una situación que él no puede cambiar. Y eso le lleva a albergar dudas que normalmente no habrían tenido en su mente. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en una situación así que no podemos cambiar? ¿Cuántas veces nos encontramos en un problema que no podemos resolver? ¿Cuántas veces nos encontramos en algún tipo de prisión de la que no podemos escapar por nosotros mismos?
Y cuando estamos en esas circunstancias, también comenzamos a dudar. Y esas dudas acaban arrasando nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado del desánimo. Y por eso también es tan importante lo que dice el autor de Hebreos cuando dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Esa es parte de la esencia de la razón de ser iglesia. Ayudarnos, estando presente, estando en las vidas de los demás, para que esa presencia, esa comunión, esa adoración juntos nos sirva de muro de contención a esas dudas que nos entran. La segunda razón por la que él pudo encontrarse así es por la decepción. Probablemente Juan se había hecho, y ahí es donde entran las depresiones, ¿verdad? Donde estamos aspirando a cosas que nadie nos ha asegurado y que nadie nos ha prometido. Juan posiblemente pensó que Jesús vendría, aquel que reconoció como el rey de Israel, pues que vendría y que le pondría en libertad. Después de todo, Jesús era el Mesías. Jesús poseía el cetro de David. Él podía hacer cualquier cosa. De hecho, si hubiera querido, habría librado a Juan de la manera que menos podemos imaginar. Pero cuando pasó el tiempo y Jesús no rescató a Juan, no lo sacó de la prisión, él comenzó a dudar. Porque, fijaos, uno a veces dice, bueno, pero es que, ¿qué razón tendría Juan para pensar que Jesús podría venir o tendría que venir a liberarle? Bueno, si era el Mesías, parte de la labor del Mesías era esto. En el libro de Isaías, que hace no tanto hemos estado estudiando, en el capítulo 61, hablando del siervo del Señor, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fijaos, Juan tenía, si este es el Mesías, entre las cosas que el Mesías va a hacer es dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. De hecho, así se le reconoce, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18, donde se dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Él tenía toda la razón para pensar que esto podría pasar. Lo que sucede es que lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, aunque nos cuesta admitirlo, pensamos que el Señor no está haciendo lo que creemos que tendría que hacer, o incluso lo que le pedimos que haga y no hace, pues nos decepcionamos con Él. ¿Cuántas veces hemos razonado en nuestra mente diciendo, bueno, si el Señor hizo esto por fulano o mengano, no entiendo por qué no lo va a hacer por mí? Claro, asumimos lo que el Señor no nos ha dicho que sería para nosotros y al no tenerlo, nos llenamos de dudas. Nos ilusionamos. Fijaos, hay desánimo, hay decepción, pero fijaos, también Juan está oyendo cosas. De hecho, dice que Juan escuchó los hechos de Cristo. A la prisión llegaban comentarios, se filtraban noticias, informes de milagros, informes de la predicación, de las personas que están creyendo, que están incorporándose al reino. Todo eso está pasando y a él parece que no le toca. Estaba esperando el día en que alguien dijera, Juan, Jesús realmente es el Mesías. No solamente sana a los enfermos, no solamente resucita a los muertos y hace que los ciegos vean, sino que está a punto de reinar, está a punto de tomar el poder sobre Roma y liberarnos. Juan, en poco vas a estar en libertad en la calle, vas a estar a su diestra predicando el Evangelio. Eso es lo que él podría esperar.
Esa es la noticia que Juan y todo Israel estaban esperando. Recordar que él mismo, Juan, había dicho en el capítulo 3, versículo 12 que leímos antes, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan formaba parte del trigo que sería recogido en un granero. Y esto es una referencia a Malaquías capítulo 3 y versículo 2 y Malaquías capítulo 4 y versículo 1. Juan estaba en este confinamiento de dudas porque se escuchó a sí mismo, se llenó de temores, porque cuando nosotros prestamos atención a lo que pensamos, a lo que sentimos, incluso a lo que vemos, a lo que dice nuestro corazón, nos estamos metiendo en problemas. No podemos confiar en nuestros ojos porque no lo ven todo. No podemos confiar en nuestros sentimientos porque el Señor nos dice no que andemos por nuestros sentimientos, sino que andemos por fe. No podíamos confiar en nuestro corazón, que es engañoso, es mentiroso. Lo dice el Señor en Jeremías 17:9, ¿verdad? Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién le iba a decir a Juan, un anunciador, un defensor de la deidad de Jesucristo, de su mesianazgo? Y ahora él está dudando. ¿Por qué? Porque él supuso cosas que el Señor le había dicho. Se hizo una idea del plan de Dios para la nación de Israel y para su propia existencia. Entonces, cuando eso no se cumple, vino la duda y vino la decepción. Y así muchas veces nosotros nos encontramos en las pruebas de la vida en que el Señor no va a hacer lo que nosotros creemos que es justo, que es bíblico, que es razonable, que no hay ninguna razón por la cual el Señor no lo pueda hacer en nosotros porque lo ha hecho en otros tantos. El problema cuando hacemos eso es que como Juan, nosotros no tenemos la perspectiva completa del plan de Dios, el panorama general, el propósito de Dios, no lo entendemos. Juan no entendió que el propio Jesucristo tendría para establecer su reino en plenitud, tendría todavía que ir a Jerusalén, allí ser apresado, ser crucificado, resucitar, ascender y todavía al menos esperar 2000 años más hasta que tuviese una plenitud de desarrollo de su reino. Juan, fijaos, hace 2000 años y ya estaba metido en esta cultura de lo inmediato. A nosotros nos pasa igual, ¿verdad? Muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo, pero nuestra fe implica descansar en Él sabiendo que Él sí conoce toda la situación. Y en lo que nosotros no sabemos, confiamos en que Él sí sabe. Si no confiamos de esa manera, la desilusión llegará pronto a nuestras vidas. Y tenemos que dar gracias al Señor, porque al inspirar su palabra, Él no le ha puesto por encima como las tartas, el icing o la crema o esto que se le pone por encima, edulcorando la vida de sus santos. No. Y tenemos que dar gracias a Dios, que los ha presentado con todas sus arrugas, con todas sus verrugas, con todos sus tropiezos. ¿Por qué? Porque esa es la realidad del pueblo de Dios. Son muchos los que dudan. En la Escritura lo vemos. Pensad en el caso de Abraham. Había dejado todo lo que había conocido y amado para seguir a Dios. Y fue andando a una tierra que no conocía, como peregrino a esa tierra extraña. Y el que es capaz de hacer eso, cuando entra en Egipto, teme por su vida. Y entonces trama, como no conoce el todo, la parte que tiene delante le lleva a dudar de que el Señor que le ha dicho, haré de ti una gran nación, y ahora lo lleva a dudar de que lo pueda preservar a él y a su mujer, no a su gran nación, sino a él y a su esposa. Dice, es que cuando sepan cómo eres tan hermosa y se enteren de que eres mi mujer, pues me matarán. Grandes hombres tienen grandes dudas. Piensa en el caso de Elías, ¿verdad? Este hombre que estuvo solo allí en el monte Carmelo, que se había enfrentado a todo un rey, a un dios falso, a los sacerdotes de ese dios falso, se había enfrentado a toda una nación. Ese hombre que había orado para que cayera fuego del cielo sobre un sacrificio y cayó. Ahora lo vemos después de aquella gran victoria espiritual,
Lo vemos arrastrándose y escondiéndose debajo de un enebro y pidiendo a Dios que lo dejara morir. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, ¿verdad? Piensa en Tomás, ese hombre que estaba dispuesto a morir por Jesús. En Juan 11 dice que Tomás, llamado el Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Fijaos, el que está dispuesto a morir con él, luego no es capaz, tiene dudas y no es capaz de creer que él ha resucitado. Las dudas van a venir. Y si vienen a tu vida, no pienses que eres el raro. No estás solo. Hay todo un ejército de hombres y mujeres de Dios que dudan. Estás entre una multitud. Ahora, lo que no debes permitir es que las dudas sean las que dirigen y controlen tu vida. Debes abordarlas y debes eliminarlas, de tal manera que esas dudas no generen otras dudas y acabes en un confinamiento, en una cárcel de dudas. ¿Te has encontrado ahí alguna vez? ¿Estás tal vez ahora mismo viviendo en medio de esas dudas? El enemigo, Satanás o tu propia carne están tratando de apartarte del Señor, porque fíjate que la duda nos aparta de Dios. Es lo que le pasó a la mujer en el Edén. No le acercó a Dios. En cuanto la duda entró, le faltó mirar al Señor, le faltó la fe, la confianza en la palabra que el Dios que la conocía, que la había creado, que la había puesto allí, le había dicho. Así que no te extrañes, no te avergüences por tus dudas, pero en la duda, haz lo que hizo Juan. Ve directamente a Jesús, corre a Él, llévale, preséntale tus dudas. Dios no tiene miedo de tus dudas, al contrario, Él está dispuesto a escucharlas, a responderlas y a librarte de ellas. Ese es el desafío del Señor, es lo que encontramos en Filipenses 4, versículos 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos. Cuando vengan esas dudas, llevadlas al Señor, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, cuando las dudas ya no sean vuestras, que las cargáis solos y tratáis de resolverlas solos, sino las lleváis al Señor, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de lo que el entendimiento llega, y por eso nos llega la duda, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo dice aquí el apóstol Pablo. La batalla está en nuestra mente. Es allí donde el Señor ha sembrado su palabra y es allí donde entra la duda y es allí donde hay que tratarla. Así que hemos visto, en primer lugar, este engaño que le produce a Juan el confinamiento. En segundo lugar, entrando ya en los versículos 4 al 6, vamos a ver las persuasiones. ¿Cómo usa el Señor esto para persuadirle? Donde hay duda, Él trae convencimiento. Lo primero que vemos es cómo responde Jesús a Juan. Cuando Jesús escucha a los discípulos de Juan y sus preguntas, fijaos que, claro, nosotros no tenemos como notas musicales, no tenemos señales de cuál fue el tono de voz que usó el Señor al darle respuesta a los discípulos de Juan. Pero por la propia respuesta, podemos entender que el Señor no le da una palabra dura y desagradable de reprimenda. No dice, pero ¿quién se ha creído Juan que es? ¿Pero qué derecho tiene él a interrogarme? ¿No vio descender el Espíritu sobre mí? ¿No sabe que soy el Salvador? ¿No me ha reconocido como el Cordero de Dios? ¿No lo sabe y no lo ha predicado? ¿Se le ha ido la olla? No tiene derecho a dudar de mí, porque, claro, si duda de mí, ahora los mismos discípulos suyos van a empezar a dudar y van a correr la voz y todo esto se me viene abajo. No dice, mira, volved a Juan y decirle que pida perdón a Dios por lo que está haciendo. Eso no es lo que hace Jesús. Cuando escucha las dudas de Juan, cuando ve que la duda se ha instalado en el corazón de Juan, lo que hace es responder con paciencia, con amor, con gracia. Mira lo que dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
Jesús quiere ayudar a Juan mientras él resuelve el problema de sus dudas. Muchos habrían reaccionado con ira. Jesús, al contrario, reaccionó con amor. Ojalá nosotros no dudásemos nunca, pero lo hacemos. Algunas veces nos encontramos, hablábamos antes de Elías, ¿verdad? En el desánimo y en la depresión. Y llegamos al lugar donde nos encontramos deprimidos, decaídos, derrotados, desanimados, desilusionados. Y precisamente de este hombre aprendemos. Quiero que me acompañéis a primer libro de Reyes, capítulo 19, comenzando a leer en el versículo 16, porque vamos a ver este gran hombre de Dios en muchas cosas muy semejante a Juan el Bautista, pero que también se llenó de dudas. Y miremos cómo el Señor aquietó sus dudas y le trajo confianza. Primero, en este capítulo se nos habla del contexto. Dice que Acab dio a Jezabel la noticia, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tenía una amenaza de muerte, ¿verdad? Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse entró en tal género de dudas y de depresión que él oró al Señor, no diciendo protégeme, sino basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Esta es la situación de ese gigante espiritual del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo responde el Señor? No responde con una reprimenda. Aquí los que somos pastores tenemos que considerar cuando nos viene una oveja del Señor, que sin duda lo es, pero viene con un pecado, viene con una duda, viene queriendo saber, queriendo reconciliarse con el Señor y muchas veces le tratamos con aspereza, con dureza. Fijaos que el Señor en aquel caso no reprende a Elías, sino que le ministra. Y dice en el versículo 5, después de que él se echó y se quedó dormido, dice que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Recordemos que eran tiempos de sequía y de hambruna. Dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Otra cosa que vemos que el Señor no hace es descartarlo, sino reafirmarlo. Dice en el versículo 9 que se metió en una cueva, Elías, donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fijaos, el Señor no dice: este Elías, vaya vergüenza de profeta, a este loquito del ministerio. No. Mirad el versículo 13. Cuando Elías lo oyó, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto nos recuerda un poco el diálogo del Señor con Pedro después de resucitar. Y fijaos que no le grita, le habla con dulzura. De nuevo, versículo 5, hemos visto, él se duerme y dice que el ángel le levanta. Y hemos de entender, le toca y le despierta. Y por lo que le ofrece, que se levante y coma, hemos de entender que fue con una voz apacible. Versículo 7. Vuelve otra vez, por segunda vez, come, largo camino te resta. Versículo 9. Se mete en la cueva y viene la palabra del Señor y le hace reflexionar. El Señor sabía, pero dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Has venido aquí a morir? ¿Has venido aquí porque crees que tu ministerio está terminado, que ya mi gracia y mi poder y mi brazo se han agotado y no puedo hacer nada por este pueblo y por ti? Y vemos cómo el Señor le habla. Y después de un viento que rompía las piedras, el Señor envía un terremoto, dice el versículo 12, pero no estaba el Señor ni en el viento ni en el terremoto, ni en el fuego que vino a continuación. Pero dice que
Tras el fuego y el viento y el terremoto vino un silbo apacible y delicado. Fijaos, Dios no le quita el ministerio, otra cosa que tampoco hace, sino que lo recomisiona. Le da un nuevo empleo, un nuevo trabajo. Dice el versículo 15, seguimos en Primera de Reyes 19, ¿verdad? Le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tenía que ungir a 2 reyes y a un profeta. Tu ministerio todavía no ha terminado. Yo no he terminado contigo. Y le asegura, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjate, el Señor tiene, por así decir, una cadena de mando. Dice, tú no estás solo, yo no te desprecio, esto no se ha acabado, yo estoy contigo. Dios no permite que las dudas de Elías continúen, deja claro que él quiere dar una palabra de aliento. Y cuando Elías dice, sí, vale, pero estoy solo, no estoy, porque también estuvo aislado allí en el torrente, en el arroyo de Querit, estuvo sin paredes, pero estuvo aislado en un sitio donde el Señor le dijo que se escondiera. Y ahora se cree que está solo, que está en ese sentido aislado, pero el Señor le confirma, dice, no estás solo, aparte de que yo estoy contigo. Aún quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni sus bocas le besaron. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver aquí? Pues que cuando nosotros vamos al Señor con nuestras dudas, eso que dice Filipenses, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros pensamientos y nuestros corazones, eso es lo que sucede aquí. Esta es la experiencia. No es nada nuevo lo de Filipenses. Aquí tenemos la realidad. Cuando nosotros nos encontramos en ese confinamiento, perplejos porque no entendemos lo que pasa, el Señor está ahí. Él viene a nuestro lado y nos ministra. Y nos dice, como leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te dejaré, no te desampararé. Por lo tanto, vive tranquilo, no tengas avaricia, no quieras acaparar todo lo que crees que te puede proteger. Confórmate con lo que tienes, porque yo estoy contigo, yo te suplo. Él es el que dijo, yo no he venido para ser servido, no me tienes que dar, yo soy el que doy. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Él es el que nos da gracia en la medida que nosotros necesitamos. Eso es lo que experimentó Pablo, ¿verdad? Cuando se ve desesperado en una situación que ora intensamente una, otra y otra vez, y el Señor dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, en situaciones como esta. Eso es lo que tuvo que experimentar Juan en aquella prisión. Y eso es lo que nosotros también tenemos que experimentar. El Señor estará delante de nosotros, nos mostrará su gloria como la mostró a Israel en el desierto. Él intercede por nosotros. Dice que su Espíritu intercede por nosotros. Él nos lleva de triunfo en triunfo, aunque nuestra situación en el momento sea tan desastrosa como la que vivió el apóstol Pablo en medio de tanto naufragio, tanta lapidación y tanto golpe de parte de judíos y de romanos. El Señor habla a nuestros corazones y nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, una paz pasajera, una paz superficial. Por lo tanto, que no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo. Juan, no tengas miedo, ánimo. Esa paz es la que llena nuestros corazones. El Señor se ocupa a su tiempo de nuestras dudas, a su manera. Y por eso tenemos que dar gracias al Señor, que no nos trata como merecemos, ¿verdad? Pensemos lo que tenemos hijos o nietos pequeños, ¿verdad? Y pedimos que hagan cosas, se suben a algo, tienen un poco de miedo. Venga, sé un hombre, va, a gritos. No, hay que consolar, hay que confortar, hay que decir, y en el peor de los casos, aquí estoy yo, que te ayudo, aquí estoy yo que te sostengo, aquí estoy yo que cruzo este puente contigo, que te ayudo en esa situación. Bueno,
seguimos adelante, perdón, porque tenía otras cosas que deciros. Pero fijaos, en segundo lugar, cómo asegura el Señor a Juan. Simplemente de una manera muy sencilla. Aquí no hay un cursillo que hacer, aquí no hay 20 pasos para la pérdida de la duda. Simplemente hay un paso. Ve a la palabra. ¿Cómo lo hace? Le dice, decirle a Juan que observe lo que está sucediendo, que abra su Biblia y entenderá lo que está pasando. ¿A qué le estaba señalando? Pues a la Biblia que existía en aquel momento, que era el Antiguo Testamento. Dice, mira, tú que me reconociste como el Mesías, como el cumplimiento de las profecías, vuelve a las profecías, vuelve a la palabra. Tus dudas desaparecerán cuando contraste lo que Dios ha prometido y lo que está sucediendo. Y por ejemplo, entre los pasajes que podía necesitar Juan repasar, eran los que hace no tanto hemos estado estudiando en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 35, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvarán. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O Isaías también, capítulo 61, versículos 1 y 2, que ya hemos mencionado anteriormente. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los enlutados. Es como si el Señor, parafraseándolo, ¿verdad?, dijera, decirle a Juan que no tenga duda, que yo soy el Mesías. Decirle que yo estoy haciendo todo lo que los profetas dijeron que estaría haciendo. Decirle que yo estoy cumpliendo la palabra de mi Padre, ahora en parte, pero que cuando llegue el momento señalado cumpliré el resto. Decirle que no tenga duda, que estudie el libro, que estudie la palabra y lo verá, quedará convencido. Fijaos, como decía antes, no hay 20 pasos hacia la extinción de la duda o 10 pasos hacia la certidumbre plena. Un solo paso, ve a la Biblia. Allí es donde nosotros dejamos nuestras dudas. Si nosotros leemos la palabra de Dios y lo hacemos con fe en que Dios hará todo lo que ha prometido, que Él mantendrá sus promesas, que Él mantendrá su palabra sin importar lo que suceda, entonces veremos cómo las dudas desaparecen. Porque en lugar de tener ante nosotros las realidades que muchas veces son atenazantes y son opresoras, estaremos viéndole a Él, al Dios de todo poder, al creador del universo. Y eso mismo lo tenemos nosotros. Podemos contar con la palabra del Señor. Mirad lo que dice el Salmo 138. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Esa palabra que el Señor dijo que puede pasar el cielo y la tierra, y de hecho pasarán, pero ni una jota, ni una tilde, ni el rasgo más pequeño de la Escritura pasará hasta que todo se haya cumplido. Esa es la promesa del Señor, y por eso el Señor no le da 20 argumentos. Le dice, vete a la palabra, porque la palabra de Dios es sí y amén. En Cristo todo es sí y amén, y eso para la gloria de Dios. Si Dios lo ha prometido, lo hará. Así que deja que la Biblia acabe con tus dudas. Tú traes las preguntas, trae las cuestiones que no has entendido o que por un momento dado ha habido una ráfaga de dudas. Preséntalas delante de la palabra y observa cómo el Señor resuelve esas dudas en la palabra. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras. No porque queramos ser teólogos y podamos debatir, que para eso no nos ha dado el Señor la palabra. Está para vivirla, está para ser confortados y consolados con ella. Bien, mirad el versículo 6, porque vemos cómo el Señor Jesús amonesta a Juan, y esta es la misma amonestación que le dio a Tomás.
Cuando, recordad, cuando Tomás, como habíamos visto antes, duda de que Jesucristo realmente haya resucitado y le dice, mira, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor quiere que Juan, igual que Tomás y nosotros, sepa que no es necesario que tengamos todas las respuestas. Juan tiene que creer a pesar de todos los misterios de la vida. Dios quiere que la fe de Juan esté por encima de lo que ve en sus ojos, de lo que su corazón siente, de lo que su mente piensa. Quiere que simplemente crea en él. Y fijaos que no estamos aquí llamando a un salto al vacío, estamos llamando a un salto a la palabra. Nuestra fe no debe estar basada, asentada, fundamentada en que es muy grande y que yo me lo creo todo, aunque no sepa ni lo que creo. No, no. La palabra, la palabra, la palabra. Confiar, tener fe en la palabra, en lo que Dios ha dicho que es y que hará. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que hace. Por eso, fijaos, los argumentos del Señor, decidle que está sucediendo lo que la palabra ha dicho. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué sufren las personas que tienen un comportamiento digno? Lo que, aunque a algunos no les guste, llamamos las buenas personas. ¿Por qué sufren? ¿Por qué enferman los bebés y mueren? ¿Por qué las personas tienen más problemas y más pruebas de lo que, por así decirlo, en justicia les corresponde? ¿Por qué parece que nosotros servimos a Dios y no recogemos el fruto? ¿Por qué hay tanta enfermedad, tanto sufrimiento, tanto dolor? Pues yo puedo decir que de muchas de estas preguntas yo no tengo las respuestas, pero el Señor sí la tiene. Si nosotros nos quedamos dándole vuelta a esas preguntas y dejamos que nuestra mente se detenga en ellas, vamos a estar chocando como ese barco que está chocando contra esas rocas que lo están deshaciendo. Ese era el problema de Asaf, que refleja el Salmo 73. Él considera la realidad y mientras solo mira la realidad y ve cómo los malos prosperan y cómo el ser justo y ser una persona piadosa parece que no compensa, se llena de amargura hasta que vuelve en sí. El Señor lo hace volver en sí y mira al Señor. Y entonces ya se despejan todas sus dudas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiar en el Señor, que está por encima de lo que nosotros podemos ver, sentir o comprender. A eso nos debe llevar la fe, a obedecerle, a ver su poder, a ver sus propósitos en nuestras vidas. Mira, tenemos que tener dos cosas muy claras respecto de Dios. Una que es un Dios de poder. Lo veíamos en Isaías hace no tanto, ¿verdad? En Isaías 40, cuando el Señor nos hace reflexionar y nos dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Quién juntó con 3 dedos el polvo de la tierra y pesó los montes y los collados en una balanza? Es que cuando dudamos de ese Dios del cual estamos estudiando. El pastor Hernán nos está hablando de ese yo soy el que soy, ese que es en sí mismo, ese que no deriva ni su existencia ni su pervivencia de nada ni de nadie. Él es el yo soy, el eterno yo soy. Ese es el que envió a Moisés a su pueblo y dice, ¿y quién digo que me manda? Diles que yo soy. Eso era suficiente. No dice, no, es que tienes que leer aquí, tienes que leer allá, y tienen que los teólogos decirte no sé qué, y tienes que tener un estudio profundo en esto. No, no, mirad, no hay nada imposible para Dios. Hasta que lleguemos como Job, ¿verdad? A reflexionar. Estuvo lleno de dudas y razones para las dudas tenía. Hasta que llega y se encuentra con el Señor y se humilla y dice, conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea que de esas dos cosas que os digo que tenemos que tener bien claras de Dios, es que Dios tiene poder. En segundo lugar, es que Dios tiene un propósito. Mirad ese versículo que suele ser favorito de muchos cristianos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y en ese propósito pasamos por el hambre, la sed, la espada, la muerte, la persecución, el peligro, pero eso no sucede de manera espontánea. No, no, Dios tiene un propósito.
De nuevo a Isaías le dice, yo soy el que anuncio desde el principio lo por venir, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. El que tengo un consejo y dice, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. En aquellas horas amargas del pueblo del Señor, donde parecía que no había esperanza, dice, Israel dejará de existir, los muros de Jerusalén caerán al suelo, pero mi consejo permanecerá. El apóstol Pablo nos dice que en Cristo hemos tenido herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito, no solamente tiene poder, sino tiene un propósito según el designio de su voluntad. Así que en Dios podemos confiar en su verdad. Cuando estamos confinados y nos llenamos de dudas, sabemos que el Señor tiene un propósito. No quiero alargarme mucho más, pero había anunciado un tercer punto y lo requiere este estudio. Vamos a ver lo que el Señor hace. Hemos visto los engaños a los que lleva el aislamiento y ese confinamiento de Juan. Hemos visto de qué lo acaba persuadiendo el Señor. Pero en tercer lugar, vamos a ver algunas declaraciones que aparecen aquí. Vemos en el versículo 7 algunas cosas que ayudaron a Juan. Cuando los discípulos de Juan dejaron a Jesús, regresaron a Juan y le contaron, mira, Jesús ha dicho que observe, y no solamente tú aquí poco puedes observar, pero ya te contamos nosotros lo que hemos visto y oído. Y esas cosas ayudaron a Juan a superar sus dudas y sus temores. Es cierto que no vivió mucho tiempo más, pero no oímos de él que expresase ninguna duda más, ¿verdad? Y de hecho él fue a su muerte como un mártir. Sabemos que en una fiesta llena de lujuria y de alcohol, sucedió una circunstancia que acabó con Juan siendo decapitado, ¿verdad? Pero fijaos, el Señor tiene para él no se va, no deja este mundo lleno de dudas y de desesperación y de desánimo. Dios le da esperanza, Dios le da aliento, Dios lo bendice. Y eso es lo que nosotros también necesitamos y lo que el Señor nos dará. Y quiero mostrarte en su palabra cómo nosotros, en lugar de andar en preocupaciones, en miedos, en dudas, podemos andar en paz, en gozo, en confianza, solo creyendo en las palabras, en la palabra del Señor. Pero quiero terminar hablando de esa cosa extraña, ¿verdad? Yo la considero extraña, lo mismo para ti es algo muy común y esto no te sorprende, aunque tampoco es mi propósito venir aquí con sorpresa, ¿verdad? Pero fijaos que el Señor le indica ciertas cosas a Juan, pero le oculta ciertas cosas. Se nos dice aquí que una vez que los discípulos de Juan se marcharon, Jesús comenzó a hablar de la grandeza de Juan a sus discípulos. Y mirad lo que dice de él. No le dice a los mensajeros, quedaos para que sepáis vosotros y le comuniquéis a Juan qué pienso yo de él. No. Primero ellos se marchan y le dice a este público que queda a su alrededor. Dice, en primer lugar, este Juan, porque claro, muchos podrían decir, vaya, porque incluso algunos de los discípulos de Jesús habían sido previamente discípulos de Juan, y algunos podían pensar, vaya, nosotros que comenzamos en este camino a través de Juan y ahora lo vemos allí un hombre lleno de dudas, que no reconoce al Mesías, que no se reconoce su obra, que no reconoce la entrada del reino que ya se está inaugurando. Y posiblemente porque el Señor conocía los pensamientos de aquellos hombres, dice, ¿qué pensáis vosotros que es Juan? ¿Pensáis que es una caña sacudida por el viento? ¿Pensáis que es un hombre que se deja llevar por los vientos cambiantes del favor político o religioso? No. Este es un hombre firme. No es una caña endeble. Él es firme como una roca. Luego dice, tampoco penséis que él era un hombre vestido con ropas delicadas. Juan no buscaba la vida fácil. No vino a gobernar, vino a servir y lo tenía claro. No, yo no soy el Mesías cuando le preguntaban, ¿verdad? Yo soy el que abre el camino, el peón caminero que abre el camino para el Mesías. Había venido como alguien que preparaba el camino para el verdadero rey. Mateo capítulo 3 lo vemos. Luego les dice, este que ahora vosotros veis que tiene dudas, es un profeta, pero os digo más, mirad, versículo 9.
¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os lo aseguro. Y más que profeta, porque este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Él era un profeta y más. ¿Por qué? Porque él era el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Recordemos que eso que acabo de leer es una cita de Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde el Señor dice a ese último de los profetas del Antiguo Testamento, le dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero es más, o sea, no es un delicadito, no se deja llevar como una veleta, es un profeta, es más que profeta, pero os digo más, es el más grande de los nacidos de mujer. Está hablando de la grandeza de su carácter y de sus privilegios. Este fue un verdadero hombre de Dios. Él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él fue el precursor de Jesucristo. Este era alguien muy especial. Como si Jesús estuviese: cuidadito con hablar mal o pensar mal de él. Pero al mismo tiempo, después de declarar eso, el Señor les dice a sus discípulos: con todo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esto no se está refiriendo al carácter de él. No se trata, no sé a cuántos cristianos conocemos nosotros que tuviese el carácter probado de Juan el Bautista. Lo que está diciendo el Señor es que los que están en el reino, los que están fuera de aquel confinamiento en aquel momento, estaban viendo las realidades del reino, tenían unos privilegios que Juan no los tenía. Y por eso dice: este es el amigo, vosotros sois los amigos del esposo. Y eso es lo que habíamos visto antes en Juan 3:29, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea que este era el amigo del esposo, pero la iglesia, los que están en el reino son la esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. Eso es lo que Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: os he desposado con un solo esposo. Os he presentado como una virgen pura a Cristo. Los que somos parte de la iglesia tenemos un privilegio, que Juan, siendo el más grande de todos, y dice el Señor: no había nacido nadie de mujer que fuese más grande que Juan. Ahora, o sea, eso para que quede claro, que el Señor no va a permitir que nadie hable mal de Juan. Pero nos preguntamos, ¿y por qué no le dijo esto Jesús a los discípulos de Juan antes de que se marcharan? Pues no lo sabemos, pero posiblemente porque él quería que Juan fuese a buscar su consuelo no en lo que el Señor decía de él o el criterio que el Señor tuviera de él, sino en la Escritura. Eso me recuerda a Pedro cuando habla de su experiencia de la transfiguración. Dice: nosotros estuvimos en el monte, nosotros le vimos de una manera tan gloriosa. Dice: pero tenemos la palabra profética más segura. No es mi experiencia, ni lo que el Señor me pueda confirmar a mí personalmente, hablándome al corazón de que soy un hijo suyo, que soy especial. No, para eso está la palabra. Y por eso el Señor nos consuela y dice: y decirle a Juan que yo confío en él, que yo sé de qué va su historia, que no me pasa desapercibido, que yo no me he olvidado de él, que yo lo tengo como uno de los grandes. No, a Juan vosotros le decís que vaya y lea la Escritura y allí encontrará consuelo. Pero a vosotros que estáis aquí, que vais a seguir conmigo, os quiero asegurar de que este no es un don nadie. Y eso nos lleva a ver a nosotros que hay muchas cosas que el Señor nos mantiene en secreto. El cielo tiene secretos para nosotros que no tiene la necesidad de compartir. Hay cosas que Dios, como con Juan, Dios a veces quiere que nosotros pasemos por estos periodos de duda y de temores para que vayamos a su palabra. No que venga un ángel y nos hable y nos diga: tú eres alguien especial. El cielo
Muchas veces Dios, muchas veces no nos dice qué planes tiene para nosotros, ni lo que piensa de nosotros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos, y la distancia es como del cielo a la tierra. A veces Dios no nos muestra sus planes, pero aún así quiere que nosotros confiemos en Él. El Señor tiene planes para nuestras vidas que no sabemos. Fijaos, el plan de Dios para Juan es que su vida se acortase. Su vida aquí en la tierra, el plan de Dios para Juan era promoverlo a la gloria, llevarlo a su presencia. No tenía por qué contarle nada, pero quería que él muriese confiando, que él muriese creyendo, creyendo en la palabra, creyendo en las promesas. ¿Estás tú dispuesto a vivir de esa manera? Continuaremos mientras sea necesario y las autoridades así lo determinen, viviendo en un confinamiento físico. Pero tengamos cuidado de no caer en este confinamiento autoinducido de la duda y la perplejidad, preguntándonos cosas que el Señor ya ha respondido en su palabra. Es posible que no recibamos respuestas directas del Señor. Es posible que el Señor nos vea que somos un metal de tal calidad que Él sabe que podemos pasar por determinadas temperaturas en el horno de la aflicción y de la prueba para ser purificados. No lo sabemos. Nos gustaría abrir las cortinas de la eternidad y saber lo que Dios piensa de nosotros. No esperemos escuchar aquí esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. El Señor tendrá su tiempo. Aspiremos a ello. Vivamos como aquellos que tienen una buena mayordomía, que confiamos en Él. El Señor no está obligado, no tiene un compromiso de decirnos, por así decir, día a día, con ese minuto y resultado. ¿Cómo va, Señor? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo lo llevo? No, el Señor dice, confía, cree, sé fiel. El Señor no nos está diciendo que no tengamos dudas, solo nos dice, cuando las tengáis, venid a mí, traedme vuestros problemas. Yo tengo las respuestas y las tengo en la palabra y te daré gracia que sobreabunde. Queridos, queridas, cualquiera que sea vuestra necesidad, cualquiera que sea vuestra situación, las puertas del altar del Señor están abiertas para ti. Ve a Él, ven Jesucristo. Si no eres un hijo de Dios, si tus dudas tienen el fundamento de que no conoces a Dios, ven a Él. Mira cómo Él recibe a los que dudan. Él da respuesta. Él te invitará a ir a la palabra. Ve, escudriña la palabra. Cree la palabra. Cree al Dios que la escribió. No continúes en tu duda. Y si eres cristiano y por tu situación personal, por tu mala salud, por tu edad, por tu debilidad, porque esto está cansando, porque esto se está prolongando en el tiempo, te lleva a dudar de Él. Recuerda, Él es el Dios Todopoderoso, el gran yo soy. Ese te invita a entrar a su presencia en el nombre de Jesucristo, a dejar allí todas tus cargas, todas tus dudas. Y Él promete dar y da. Y muchos de los que estamos escuchando esto en este momento, sabemos que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz esté contigo. Esa paz que solo está en Jesucristo, que solo es Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra en este día. Gracias por la experiencia de este gran siervo tuyo, Juan. Gracias, Señor, por esta situación que él vivió, porque sus dudas sirven para que nosotros despejemos las nuestras. Enséñanos a ser hombres y mujeres de la palabra, que si es cierto que no debemos tener una fe basada en la ignorancia, sino en el conocimiento. Cuando tengamos dudas, que las llevemos a ti, que de las cosas que tú nos has revelado de ti, no tengamos dudas, conociendo bien las cosas que sí has revelado, sabiendo que tú eres un Dios justo, bueno, santo, un Dios de misericordia y de amor, un Dios de poder y de propósito para nosotros, que podamos, Señor, llenar las dudas con las revelaciones que tenemos de tu palabra. Bendice este mensaje,
que podamos meditar en Él en este día y en esta semana. Que tú nos fortalezcas, Señor, que bendigas a aquellos que puedan estar pasando verdaderas crisis espirituales y que consueles sus corazones por tu palabra y tu espíritu. Te lo pedimos y te lo agradecemos a través de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Os espero el jueves por la tarde a las 19.